Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto volver a estar delante de ustedes y agradezco a Dios la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero enviar un especial saludo y un abrazo a la Iglesia Bautista Cristo es el Camino en la ciudad de Aguascalientes. Gracias a Dios por sus vidas. Oro al Señor por ustedes para que pronto nos podamos ver nuevamente en las instalaciones y pues seguir analizando, reflexionando la posibilidad de acuerdo a las condiciones de salud que se están viviendo en nuestra ciudad. Dios es bueno y nos ha guardado y ruego a Dios por sus vidas y por la de cada uno de ustedes que me escuchan y me ven y que tienen esta oportunidad de compartir conmigo esta palabra. Y seguimos adelante. La semana pasada no fue posible poder compartir con ustedes. Tuve una invitación a compartir la palabra allá en la ciudad de Silao, Guanajuato. Y hoy retomo esta serie de la vida cristiana normal. ¿Y qué es lo normal para un discípulo de Cristo? ¿Qué es lo normal para un creyente? Pues bueno, lo normal es ser una persona de gran influencia global, a ese grado, ser una persona de gran influencia global. ¿Y por qué lo digo? Bueno, esto lo podemos leer en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, que dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Uno de los más grandes temores que tenemos los padres de familia respecto a nuestros hijos cuando los dejamos en la escuela, lejos de nosotros, tiene que ver con la influencia que pueden recibir. Tememos que las malas compañías puedan corromper sus valores, actitudes y costumbres. De hecho, cuando son pequeños buscamos una escuela, un colegio que pueda satisfacer de alguna manera nuestras demandas en este aspecto. La cosa es normal, puesto que todos los seres humanos somos influenciables. Crecemos con la influencia de los que nos rodean. Es más, somos la suma de la influencia de los demás sobre nuestra vida, incluyendo, por supuesto, Dios y su palabra. Será por eso que nuestro Señor dijo que tuviéramos cuidado con la levadura, es decir, la influencia de los fariseos y los saduceos. Así se los dijo a sus discípulos, allá en Mateo 16:6. Pero también dijo que su reino, que es como levadura, es decir, influencia como levadura en el mundo, influencia en el mundo. Lucas 13, 21 y 22, cuando oró por todos sus seguidores, incluidos ustedes y yo. En esa oración pontificia en Juan capítulo 17, versículo 15, dijo que no se nos quitara del mundo para poder ser influencia en él, sino que más bien se nos guardara del mal para que el mundo no influya en nosotros. Así que después de hablarnos del perfil de un ciudadano de su reino, en los versículos anteriores, el Señor nos habla de lo que un ciudadano de su reino es para el mundo que lo rodea. Es lo que el discípulo de Cristo es para el mundo que lo rodea. El Señor espera que los discípulos de Cristo penetremos en la sociedad, que seamos influencia, que seamos levadura transformadora de la vida de los demás. De veras, qué manera tan hermosa, tan maravillosa de motivarnos a hacer influencia en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Nos hace un cumplido extraordinario, nos llama la sal de la tierra. No, no es un honor que nos considere así. Nos llama la luz del mundo.
¿No les parece un maravilloso título? No nos dice que debemos ser la luz del mundo, no nos dice que debemos ser la sal de la tierra, ni que debemos aspirar a ser. Literalmente dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. La gente puede pensar lo que quiera y llamarnos como quiera, con lo que nuestro Señor piensa de nosotros, con lo que dice de nosotros, basta para sentirnos importantes. Entonces, el discípulo de Cristo es la sal de la tierra, es decir, una influencia que preserva. Los griegos consideraban la sal como algo divino. Los romanos tenían un dicho que decía, nada es más útil que el sol y la sal. Y en ocasiones pagaban a los soldados con sal. De ahí que se llame hasta la fecha salario al pago de un trabajador. Un sabio llamado Plutarco decía que la carne de un animal muerto se corrompía porque se le salía el alma, pero al ponerle la sal se conservaba. Así que se consideraba la sal como una clase de alma que evitaba la corrupción. En los tiempos del Señor Jesús, sencillamente la sal era un artículo de primera necesidad y se le reconocían ciertos valores que son justamente lo que el Señor usa para hablarnos a nosotros incluso hoy de la influencia del discípulo en el mundo. Primero, la vida del cristiano, como la sal, purifica al mundo. Hay personas en cuya compañía resulta ser bueno y otras junto a las cuales es sencillo caer en algún desliz o simplemente portarse mal. El cristiano, el discípulo, según el Señor Jesús, es esa clase de persona que con su influencia purifica las relaciones humanas en vez de contaminarlas. Un discípulo de Cristo purifica una reunión de amigos en vez de envolverse en cosas mundanas. Un discípulo de Cristo es una influencia en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en la colonia, en vez de ser uno más de la multitud. Segundo, la vida del cristiano, la vida del discípulo de Cristo, como la sal, protege al mundo. Del mismo modo que se usa la sal para evitar que los alimentos se pudran, la vida del cristiano es una influencia que con su tiempo, con su testimonio verbal y vivencial, evita que la corrupción aumente en este mundo perdido, en este mundo tan corrompido. Esta es la razón por la que nuestro Señor quiere que nos apartemos del mundo. No que, sino que no nos apartemos del mundo, sino que nos apartemos del mal. Ser santo no es, no se trata de no juntarse con los malos, sino influir a los malos con los que nos podemos relacionar. Eso lo vemos en el mismo ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús no era que buscara a los malos y a los pecadores, sino más bien era lo contrario, era que los malos y los pecadores buscaban, se sentían bien al lado del Señor Jesús por la influencia que el Señor Jesús estaba teniendo en sus vidas. Por eso la vida del discípulo de Cristo, así como la sal, protege al mundo. Tercero, la vida del discípulo, del cristiano, del hijo, como la sal, así como la sal, da sazón a la vida. Qué, qué insípida a veces resulta la comida sin sal. Hay quienes por salud, por supuesto que no les queda de otra más que seguir el protocolo sanitario y el protocolo de la receta médica y no comer sal. Y así resulta la vida de las personas sin Cristo insípida. Sin el sabor de Dios, la vida es aburrida, es triste, como una película en blanco y negro, aunque algunos disfrutan mucho de las películas en blanco y negro, pero hay quienes simplemente no, la mayoría. Entonces, el discípulo de Cristo debe aparecer siempre para darle un toque de sabor a la existencia humana. Su presencia
del discípulo debe sazonar de alegría, una alegría contagiosa a los que lo rodean en donde quiera que se encuentre. Entonces, la vida del discípulo de Cristo, así como la sal, da sazón a la vida. Y por último, la vida del discípulo de Cristo, así como la sal, despierta, despierta la sed en el hombre. Sin duda que la sal es un elemento que estimula la sed. Así también el discípulo de Cristo, como sal, estimula la sed espiritual de otras personas. Nuestra vida debe hacer que otras personas tengan una insoportable sed por Dios. Y qué maravilloso, maravilloso resulta entonces que por medio de nosotros puedan saciar su sed en el pozo de agua de vida que es Cristo Jesús. Somos la sal de la tierra. Cumplamos con la tarea que el Señor espera que cumplamos. Somos personas con influencia sobre los demás. Compartamos la influencia del reino antes que dejar que la corrupción nos influya a nosotros. Y segundo punto importante, el discípulo de Cristo es la luz del mundo, es decir, una influencia que dirige. No es necesario hablar mucho de la importancia de la luz, perdón. Todos necesitamos de ella y de hecho de ella depende la vida en el planeta. En la actualidad no somos tan conscientes de lo mucho que dependemos de la luz, sino hasta que pues hay un apagón en nuestra colonia y justo en el momento en que cocinábamos un pastel o en el horno eléctrico o calentando algo en el microondas o cuando tratábamos de ver un programa interesante por televisión, ¡pum! Llegó un corte de luz y nos quedamos sin luz. Corriente eléctrica. En el tiempo del Señor Jesús, la necesidad de la luz era más evidente. La gente tenía lámparas en cada cuarto. En ocasiones, las lámparas permanecían encendidas de día, ya que no era fácil encenderlas después de que se habían apagado. Para que el aceite de la misma no se gastara demasiado, la colocaban debajo de algún jarrón de barro para hacer mínimo el desgaste por la poca cantidad de aire que penetraba. Esto hacía que pues, se mantuviera y aún de día una pequeña luz quedaba encendida. Por lo tanto, las habitaciones en aquella época en la tierra de Palestina tenían una sola ventana. Así que en ocasiones usaban las lámparas para ver aún dentro de ella, siendo de día. De este modo, el Señor toma esta imagen de la luz para decirnos lo siguiente. Primero, que la vida del discípulo de Cristo, así como la luz, debe ser visible. Debe ser visible. El Señor no dijo, ustedes son la luz de la iglesia. No. Ni tampoco dijo, ustedes son la luz de la casa. No. Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Es decir, que la auténtica fe cristiana no tiene nada que ver con una vida secreta. Ojo, y esto es muy importante. La auténtica fe cristiana, el discipulado cristiano, no tiene nada que ver con una vida secreta. Él también dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La vida de un discípulo de Jesús es una vida pública, tan visible como una vela en un cuarto oscuro. Entonces, la vida del discípulo debe ser visible. Segundo, la vida del discípulo de Cristo es una advertencia contra el peligro, así como lo es la luz. En los puertos regularmente siempre hay faros que muestran el camino a los navegantes. También se usaban en algunos lugares todavía teas encendidas en las carreteras para indicar a los conductores del peligro de un puente roto o una desviación. Probablemente ustedes al viajar en algún momento en carretera han llegado a ver cómo se alumbra una flecha alumbrada con focos o todavía le digo, a algunos lugares llegan a poner como una especie de bote chilero y le meten
algún tipo de combustible, lo encienden para que alerte de un peligro. Del mismo modo, el discípulo de Cristo debe advertir al mundo, como la luz misma. Debe advertir del peligro que se cierne sobre la humanidad si continúa sin Cristo. Entonces, la vida del discípulo es una advertencia contra el peligro. Siguiente, la vida del discípulo de Cristo indica el camino, así como la luz nos ayuda a indicar un camino. El día de hoy, pues hay tantas religiones, tantos postulados filosóficos y tantas nuevas ciencias, pues que los seres humanos, en vez de tener luz y claridad, vivimos en un mundo de tinieblas y confusión, porque algún hombre dice una cosa, otro hombre dice otra cosa, otra persona dice otra cosa, y entonces hay muchos postulados, hay muchas filosofías, y en lugar de vivir con claridad, vivimos con confusión. Lo peor es que algunos en medio de la confusión se fabrican su propia religión y dicen creer en Dios, pues a su manera. Hacen falta y urgen luces que iluminen el sendero. Y de acuerdo con el Señor Jesús, los discípulos de Cristo somos esa luz. Finalmente, la vida del discípulo de Cristo comparte seguridad, así como la luz comparte seguridad. Uno de los males de la sociedad actual es la inseguridad que se vive en las calles y últimamente en cualquier lugar. Vemos en las escuelas, se pensaba que se llegaba a pensar que las escuelas eran un lugar seguro, pero ahora vemos que no es así. Jóvenes, niños que introducen armas punzocortantes o armas de fuego y ocasionan daños. También en el trabajo, en el hogar. Por la noche, el temor inunda la ciudad y el pecado se desata y se multiplica. La presencia de la iglesia de Cristo, es decir, cada discípulo de Cristo, en donde quiera que estemos, somos esa luz que puede dar a la comunidad que nos rodea un poco de seguridad. Tenemos que reconocer que la luz viene de Jesús. Nosotros solamente la reflejamos. Él es la luz, pero nos ha llamado a nosotros la luz también. Así que tomemos de él y compartamos al mundo la seguridad de una vida perdonada, de una vida reconciliada con Dios, una vida transformada por la luz en persona. Somos la luz del mundo. Cumplamos con nuestra misión y conduzcamos, motivemos e influyamos a los demás para que busquen a Jesús. Y finalmente, el discípulo de Cristo es una influencia que exalta la fe. Es una influencia que exalta la fe. Se dice que los no creyentes o inconversos no se convierten o no creen en Jesucristo y no obedecen, no se consagran a Cristo por una de dos razones. Porque no conocen a ningún cristiano que les predique o porque conocen a un cristiano, a un creyente que es triste, pero verdadero, que hay gente que ayuda a creer que no, y hay gente que no nos ayuda a tener fe, que nos agiganta la esperanza, ¿sí? Pero hay gente que con su ejemplo nos derrumba la posibilidad de confiar en Dios. Claro está que cada quien es responsable de su propia vida, pero no podemos ignorar, no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad de influenciar a otros. El Señor Jesús aclara lo delicado de este asunto. Dijo que la sal que no sirve es echada a la calle para ser pisoteada, en una figura, ¿no? de, de- de la inutilidad de la misma sal. En las sinagogas judías había una práctica que resulta muy rara para nosotros. Cuando un miembro se alejaba de la fe, simplemente caía o apostataba de la fe. Al regresar debía pedir perdón y como muestra de arrepentimiento debía ponerse acostado en la puerta de entrada a la sinagoga y dejar
que todos los que entraran lo pisaran. Los discípulos de algunas regiones adoptaron, los discípulos de Cristo de algunas regiones adoptaron esa misma tradición el siglo primero y segundo, y decían que aquel que había caído y regresaba se debía poner en la puerta de la casa de cada reunión, porque no había templos en aquella época como los conocemos hoy. Entonces se reunían en las casas, entonces ahí en la entrada de la casa de la reunión tenían que dejarse pisar. Y decían, písame hermano, porque soy sal que ha perdido su sabor. Y hasta entonces se le perdonaba y se le restauraba totalmente a la comunión de la iglesia. Resulta increíble, pero es más extraño que alguien que encuentra la salvación en Cristo se aleje de ella. Con nuestro estilo de vida, la fe, el discipulado cristiano se exalta. Somos sal y luz. No perdamos el sabor ni escondamos nuestra vida. Y está claro que como sal debemos conservar el sabor, la misión y la visión de lo que somos. Como luz debemos permanecer a la vista. Pero resulta muy interesante que el Señor Jesús relacione las buenas obras con la fe, con la luz de la fe cristiana. Y la palabra que usa para buenas en el idioma original no solo significan buenas, sino magníficas, hermosas. Es decir, que lo que hacemos no debe ser solamente correcto, también debe ser agradable. Hay gente que hace cosas correctas y causa mal porque lo que hace, lo hace con fealdad, de mala gana, porque no lo hace con el propósito de dar gloria a Dios, lo hace sin gracia y ofende. Si somos sal y luz, nuestros hechos deben acercar a las personas a Dios y no alejarlas de la fe. Debemos preguntarnos, ¿acaso soy una influencia positiva para que mis parientes se conviertan? Que nuestra felicidad, amados hermanos y amigos, la felicidad le ponga sal a la vida diaria, esa felicidad que viene de parte de Dios, ese gozo que viene de parte de Dios, que nuestra forma de vivir alegre a este mundo triste de hoy traiga un sabor, que nuestra vida resulte una fiesta y no un funeral, que la luz de Cristo se refleje en nosotros, en cada uno de nuestros tratos, en cada una de nuestras relaciones, de tal modo que otras personas deseen, anhelen encontrar el camino a Dios. Yo les desafío en el nombre del Señor Jesús a que vivamos como lo que somos, sal de la tierra y luz del mundo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima.